Iba entrando a una reunión para hacer una presentación de una propuesta de trabajo en equipo y escucho al director decir: basta de actividades, basta de cursos, basta de capacitaciones y de reuniones outdoor con dinámicas, con no sé qué, donde todo el mundo hace el trabajo en equipo, pero cuando llegamos a la empresa nadie aplica lo aprendido. La verdad es que yo era uno de los que daba ese tipo de cursos. Y ese mensaje me dio contundente y decidí cambiar la propuesta y llegar a una solución. Aquí te voy a contar qué pasó, cómo lo resolví y cómo, sobre todo, desarrollar tu equipo. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Así que te invito a que seas parte de esta comunidad de una manera muy sencilla. Dale like a este video, suscríbete, activa la campanita y por supuesto comparte y comenta. Muchos clientes aún, muchas empresas aún llaman a un facilitador para que los reúna y le haga algunas actividades y puedan evaluar y mirar el trabajo en equipo. Algunos llegan mucho más allá y por supuesto asignan actividades de seguimiento y eso está bien. No estoy en contra de eso. Pero la verdad es que esto a veces no resuelve el problema. Y dado aquel llamado de ese director, yo decidí darle una solución, escuchar al cliente y decirle: ¿cómo podemos evaluar a tu equipo para ver si realmente está trabajando en equipo? Y de ahí nace este programa. MIDE. Modelo de integración y desarrollo de equipos. Es un programa que busca que en 7 pasos tú puedas saber por dónde va tu equipo. Puedas revisar puntualmente qué cosas están ocurriendo y qué cosas no están pasando. Dónde se está poniendo en evidencia el trabajo en equipo y dónde no se está poniendo. Porque definitivamente el trabajo, el desarrollo de competencias tiene que ser medido. Tiene que ser un poco más allá que solo tener la actitud y decir que sí, que yo quiero trabajar en equipo y evidenciarlo y vivirlo en una actividad. Que aportan, que te dan el descubrir, el mirar conducta. El problema es llevar esas conductas que no están apoyando a conductas necesarias de trabajo en equipo. Y lo primero que comenzamos a hacer fue a desarrollar un listado de conductas. Sumamos 25 conductas observables en este programa sobre el trabajo en equipo. Por cierto, si quieres el cuestionario de estas 25 preguntas, déjamelo saber en los comentarios, me dejas un email y yo te lo envío. ¿Por qué? Porque me interesa promover que la gente sepa cuáles son las conductas del trabajo en equipo. Luego, entonces, comenzamos a mirarnos y a mirar a los otros. Te voy a dar los 7 pasos de este modelo, que son muy sencillos, que son muy efectivos, que son muy eficientes, que ayudan un montón para que tú puedas, como líder o como miembro del equipo, comenzar a mirar esto como una posibilidad, comenzar a medir el verdadero trabajo en equipo. Vamos por estos 7 pasos. El número 1 es el autoconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que comenzar a ver en esta lista de conductas observables sobre el trabajo en equipo cuáles son mis fortalezas y calificarme y decir: estas las tengo. ¿Okay? Y evaluarte y cuáles no tienes. Entonces allí tienes el primer instrumento de aplicación. 25 conductas observables de trabajo en equipo y por supuesto una calificación individual. Y darte cuenta tú primero, decir: oye, ¿en qué estoy sumando a mi equipo y qué me falta para poder trabajar mucho mejor en equipo? El paso número 2 es el reconocimiento del equipo. Este instrumento de 25, entonces tú vas a evaluar, ¿okay?,
a varios de tu equipo. De acuerdo al tamaño del equipo, le damos una proporción para que tú evalúes a Pedro, a Juan, a María, a José y a Fernando y los califiques. Y entonces luego, en este mismo segundo paso, vemos el match. Y supón que en la competencia número 1 tú te colocaste en la calificación de 10. Pero el promedio de todos los que te calificaron a ti da 4. Eso es una brecha muy grande. Entonces tú tienes que observarte, porque no puede ser que 8 personas digan que tú tienes un promedio de 4, un promedio de 6 y que tú te califiques como 10. Entonces aquí ya hay un trabajo que hacer. Y así con cada una de las 25 conductas, entonces puedes observar notoriamente todo lo que ocurre en todo el entorno. Y entonces aquí tenemos un reconocimiento del equipo real y decimos, miren, de todas estas conductas, nosotros estamos trabajando en promedio de esto, y tiene unas tendencias conductuales. Si nos estamos yendo a las relaciones humanas y prevalecen sobre los resultados, o estamos yendo a los resultados y estamos debilitando las relaciones humanas, o estamos yendo como un equipo reactivo, o estamos yendo como un equipo proactivo, por dónde están orientadas nuestras acciones como equipo en términos generales. Luego pasamos al número 3, al paso número 3, y es el diagnóstico de la potencia. Con base a los resultados anteriores decimos, oye, este equipo con estas características, ¿en qué cancha puede ganar, contra qué equipo puede ganar? Es decir, cuáles son los resultados que puede obtener. ¿Qué cosas tendríamos que trabajar para aumentar nuestra potencia? ¿Qué cosas tendríamos que reforzar para poder hacer más en función de lograr cosas? Entonces hacemos un diagnóstico de nuestra potencia. Y luego pasamos al número 4. El paso número 4 es la categorización de los retos. Categorización de los retos. Voy a hacer un repaso para llegar aquí. Paso número 1, observamos los individuos. Paso número 2, reconocemos el equipo. Paso número 3, diagnosticamos la potencia. Y ahora con este equipo vamos a categorizar los retos que tenemos en función de los resultados, en función de los KPI que tenemos dentro de la compañía, en función de cómo nos están midiendo, de los objetivos, de los planes, de los proyectos que estamos desarrollando. Todo eso hay que categorizarlo y colocarlo de alguna u otra manera en una forma en que el equipo sepa lo que tiene que hacer para estos retos que tienen como equipo. Luego, el desarrollo de las potencialidades. Y aquí es importantísimo, porque nos damos cuenta y decimos, oye, es que este equipo está trabajando, por ejemplo, por ser más rápido. Pero la verdad es que no necesariamente el equipo necesita más velocidad. La velocidad que está bien, de acuerdo a su potencia y de acuerdo a los retos que tiene. Lo que necesita hacer es mucho más eficaz. Lo que necesita hacer es mucho más eficiente. ¿Ok? Elevar el nivel de calidad del trabajo que están haciendo. Y entonces allí, como líder, como gerente, tú puedes observar dónde es que se desarrollan las potencialidades en función de cómo podemos ir ahora de este nivel que tenemos al siguiente nivel de manera mucho más alineada, de manera mucho más precisa. Y luego vamos al paso número 6, que es la selección y desarrollo de un plan de acción. Y aquí entonces tenemos todo un plan de acción para poder mejorar como equipo en función de los resultados que necesitamos generar. Y aquí, pues bueno, ya el paso número 6 tiene un poco más de trabajo en función de estructura, en función de cómo el equipo se va alineando. Y luego llegamos al paso número 7. ¿Okay? Y es conversar sobre todo el proceso. Y vienen las distinciones de la conversación. Y aquí vienen competencias de conversaciones productivas, y las distinciones de coaching ayudan muchísimo en este paso para poder hablar de los 6 pasos anteriores y poder tenerlo como práctica de equipo, de que cuando las cosas no se están dando, cómo vamos a conversar, cada cuánto vamos a conversar en función de nuestro plan de acción, paso número 6. O cuando evidentemente estamos cerrando brechas o no. Es decir, el paso número 7 es el espacio creado
para que se den las conversaciones productivas y podamos realmente evaluar cuánto hemos avanzado o cuánto hemos retrocedido en función de nuestras competencias como equipo. Y con estos 7 pasos, en este programa, que te repito el nombre, se llama MIDE, Modelo de Integración y Desarrollo de Equipo. Con estos 7 pasos hemos atendido una cantidad de clientes felices que hemos podido participar y contribuir al desarrollo de los equipos, pero sobre todo hemos puesto al servicio un modelo que es visto desde 2 maneras, o por lo menos lo trabajamos desde 2 maneras. La primera es que nosotros como nos hacemos cargo de llevarte por los 7 pasos. ¿Okay? Esa ha sido una forma. La otra forma, una que a mí me encanta porque además es la manera de contribuir desde mi misión, que es formar líderes, es agarrar a todos los gerentes de la compañía y darle un programa para que ellos vayan y apliquen en sus equipos los 7 pasos. ¿Okay? Entonces tiene 2 versiones, la versión donde nosotros nos hacemos cargo de todo el equipo o la versión donde formamos a los líderes para que los líderes hagan el camino de estos 7 pasos que ya te comenté. Y desde allí entonces MIDE, existe, está aprobado, funciona. Y lo quiero compartir aquí con ustedes porque este programa me ha dejado a mí experiencias maravillosas. Hemos contribuido con equipos que avanzan, pero sobre todo mi necesidad de pensar que basta ya de programas netamente actitudinales en los cuales se desinfla a la semana, al mes, y los directores, los empresarios sienten que cada año tienen que volver a hacer el proceso de nuevo. No hay nada tangible. Yo creo que llegó el momento de que el desarrollo del trabajo en equipo sea visto también con mucha seriedad y con mucha medición. Así que cuéntame si alguna vez has participado en un programa como este, si alguna vez participaste en un programa de estos de trabajo en equipo que a la semana, al mes, se desinfló todo y el equipo sigue igual, y si este programa te hace sentido y si te interesa. Así que vamos a comentar. Comparte este video con tu jefe, con el gerente de la compañía, con el director de recursos humanos, si tú eres uno de ellos. A ver qué opinas sobre este video, si esto te hace sentido. Y no dejes de suscribirte a este canal, activar la campanita, darle like y ser parte de esta comunidad en Así lo descubrí y aprendí.